Ecuador de los retos, a pesar de la severidad de los acontecimientos políticos, económicos, de lo acontecido con la pandemia del COVID-19 y lo que viene con el fenómeno del Niño, hemos extraído pocas enseñanzas prácticas y no hemos cambiado el rumbo de las cosas para poder enfrentar fenómenos similares en el futuro u otros de diferente contenido. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. En lo positivo, las intensas campañas de vacunación en los gobiernos de Moreno y de Lasso sirvieron para desacelerar dramáticamente la virulencia de las diferentes variantes del virus. Sin embargo, no hemos realizado un avance alguno en términos de la mejora estructural del sistema de salud o de la calidad del estado de salud de todos los ecuatorianos. Y peor aún, hemos concretado reformas estructurales a la seguridad social que se sigue despilfarrando sus recursos con la compra de bonos basura sin retorno de recursos frescos a la institución prestamista. Después del dolor y la muerte de la pandemia y de la inseguridad ciudadana con las bandas organizadas del delito común y de cuello blanco de los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso, hemos regresado a la cultura laica y del descarte y del sálvese quien pueda. En lo laboral se observa más precariedad y mayores niveles de desigualdad. No hemos transitado a sociedades más democráticas y con mayor gobernabilidad. Estamos sustituyendo el globalismo por un mayor regionalismo y localismo, con las desventajas y oportunidades que esto puede significar para cada economía en particular. Estamos más cerca del caos y las posibilidades de ajustes al modelo económico neoliberal se ven remotas. Principales hechos: los años 2022 y 2023 terminaron con un mayor costo de vida junto con sueldos y salarios reales más bajos, mayor inseguridad alimentaria en las economías en desarrollo, más localización y politización de las cadenas de suministro, mayores conflictos geopolíticos, una menor globalización y un menor crecimiento económico global y descuido de la política para combatir la desnutrición crónica infantil. Futuro difícil para Noboa. No queda claro de que las previsiones que ha venido sosteniendo sobre toda una década perdida del 2007 al 2017 se cumplieron a cabalidad, donde la inercia, la ideología predominante y los intereses particulares promueven e insisten en seguir haciendo lo mismo de siempre. Este es el caso de Ecuador profundo, donde olvidamos que arrastramos serios problemas estructurales, políticos, institucionales, económicos y sociales que no atendemos, a la par de ignorar los viejos y nuevos retos que vienen del entorno internacional con el narcotráfico, el narcoestado ecuatoriano, los problemas migratorios y los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania y Palestina e Israel que afectan al entorno comercial. Seguimos atrapados en tratar de atender las urgencias del muy corto plazo, mirándonos al ombligo, soslayando que el futuro se va construyendo día a día, sin proyecto nacional. Lo hemos afirmado muchas veces, no tenemos un proyecto nacional que nos una, tampoco hemos podido armonizar esa visión colectiva con la de las diferentes regiones y localidades del Ecuador, que tienen todo el derecho a insistir en sus particularidades. País fragmentado en proceso de reconstrucción. Reiteramos que la pandemia del COVID-19 dejó pocas enseñanzas prácticas para el Ecuador y para coronar los desafíos iniciamos del 2023 con una severa crisis sociopolítica de futuro incierto porque las mafias políticas siguen amenazantes al gobierno de Daniel Noboa, que ganó las elecciones de octubre del 2023 con legitimidad. Es inaceptable el costo de vidas humanas de políticos de renombre como el alcalde de Manta y de Fernando Villavicencio en un ambiente violento y enardecido que padecemos. Es resultado de múltiples factores internos, estructurales, políticos, institucionales, que vienen de tiempo atrás, más allá de las vicisitudes de los propios problemas de Guillermo Lasso, acusado de evasión de impuestos, de sus inversiones en paraísos fiscales y las presunciones de involucramiento de su gobierno en el asesinato de Fernando Villavicencio, agravadas con la poca presencia de una Contraloría y Fiscalía que se mueven bajo la dependencia del gobernante de turno. ¿Cuáles son las propuestas del nuevo gobierno? Las ofertas antes de las elecciones de segunda vuelta fueron muchas y con buenos propósitos para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que nos imponen los cambios tecnológicos, las confrontaciones políticas que agravan las gobernanzas
en el nivel central y estamentos regionales para mejorar las finanzas públicas y sobre todo los aspectos monetarios y financieros en pro de un desarrollo sostenible. Conclusiones personales. Debemos aclarar que a pesar del tono pesimista inicial de la introducción, no hemos perdido la esperanza de que podamos enrumbar nuestro camino, insistiendo en temas relativos a la necesidad de construir consensos, relevar la importancia del planeamiento estratégico y del análisis prospectivo, insistir en la importancia de la diversificación productiva, en promover el empleo decente y formal, reducir la pobreza y las desigualdades económicas, superar el inmediatismo. Un país se construye a partir de enfrentar las urgencias económicas, sociales, políticas e institucionales del momento con una mirada de largo plazo, atendiendo a los retos estructurales del entorno internacional e interno. De ninguna manera se debe dejar de atender los problemas del largo plazo, ni pensar que los graves retos económicos se corrigen solo con política monetaria y fiscal, como plantean los economistas neoliberales. Hay que tener una visión sistémica y multidisciplinaria para comprender el verdadero valor de la unidad nacional de todos los ecuatorianos decentes. Sirvió de fuente para elaborar este audio y video el comentario bajo el sello editorial de La Otra Mirada, con una versión digital gratuita, y mis videos vinculantes con el tema siguientes: 1. Peligro o fin de la dolarización. 2. Las cárceles y la política criminal para Ecuador. 3. Educación y el riesgo de la inteligencia artificial. 4. Los analfabetos de hoy. 5. El abuso de los fondos públicos por los alcaldes y prefectos. 6. El Salvador y Ecuador y sus líneas rojas. 7. ¿Qué son las noticias crímenes? 8. ¿Cómo responder a comentarios necios? 9. La resiliencia. 10. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una nueva acefalía. 11. El mito de la prohibición de trabajos por horas. 12. Desvinculación y despido intempestivo de ex trabajadores del Consejo Provincial de Pichincha por la creación de la provincia de Los Áchilas. 13. La agenda del Foro de Sao Paulo y las elecciones en Ecuador. 14. Cómo llegó el correísmo al poder. 15. El sentido común que le falta a Issa le sobra a Noboa. 16. ¿Qué es el AUFAR? 17. Noboa, el empleo y la seguridad social. 18. El plan Fénix de Noboa y Topic. 19. La educación y riesgo de la inteligencia artificial. 20. Las adicciones con el abuso de las tecnologías. 21. El acuerdo de Estados Unidos y Venezuela amanecerá y veremos. 22. Emprende en el país, no emigres. 23. Lo ilegal no es formal. 24. ¿Qué son los BRICS? 25. El Salvador y el Ecuador y sus líneas rojas. 26. La guerra entre Israel y Palestina. 27. El fentanilo. 28. Homenajes, culto al ego. 29. Lazo se va a la luz de las velas. Y 30. Ecuador de los retos. Muchas gracias. Soy el Dr. Manuel Pozo Zumárraga, un profesional del derecho sin vinculación política partidista alguna, investigador en política pública, seguridad social y adultos mayores.